tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL, el debate. El tema de hoy, esclerosis múltiple. Y es que el viernes fue el Día Mundial de la Esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? ¿Se puede detectar a tiempo? ¿Puede una persona detectando con esclerosis múltiple tener una vida normal? Bueno, hoy están los expertos que nos hablarán de tratamientos, de nutrición también para alguien que tiene esclerosis múltiple. Es un programa muy interesante y eso porque lo han detectado a tiempo o se ha incrementado, ya nos dirán los expertos. Y yo se los presento este domingo, está con nosotros el doctor Enrique Gómez Figueroa, neurólogo encargado de la clínica esclerosis múltiple del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor Enrique, gracias por venir este domingo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y también está con nosotros el doctor Fernando Cortés Enríquez. Él es neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Así que tenemos a los meros expertos aquí con nosotros. Doctor Fernando, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y está una madre de familia que también es enfermera y que tiene un hijo con esclerosis múltiple. Ella es Lourdes Márquez Rojas, licenciada en enfermería y coordinadora administrativa, parte también de la mesa directiva de esclerosis múltiple en Jalisco. Lourdes, muchas gracias. Hola, buen día, gracias por la invitación. Bueno, pues este domingo muy interesante. ¿Qué les parece si le preguntamos al doctor Fernando qué es la esclerosis múltiple, doctor? Muy bien, buen día. Pues bueno, me parece muy importante que tengamos esta oportunidad para hablar acerca de esta enfermedad que muchas veces no es diagnosticada a tiempo y que este retraso en el diagnóstico puede condicionar discapacidad futura que podemos evitar cuando se detecta tempranamente. Entonces, entrando primero en qué es esta enfermedad, es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune ocurre cuando una parte de nuestro sistema de defensas, que normalmente se encarga de combatir bichos, se confunde y comienza a atacar a algún componente de nosotros mismos. Este mecanismo lo comparten muchas enfermedades, por ejemplo, lupus, la enfermedad de Sjögren, la artritis reumatoide, etc. En el caso particular de la esclerosis múltiple, esta es una enfermedad autoinmune que solamente ataca el sistema nervioso central, es decir, todo el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, estos dos componentes se encargan de controlar prácticamente todo lo que hacemos, por lo tanto, los síntomas que una persona puede presentar son sumamente diversos. ¿Y es particular en cada persona? Sí, la verdad es que es una enfermedad muy heterogénea. El curso puede ser completamente diferente en dos personas. Sin embargo, sí que hay ciertos síntomas que son mucho más distintivos y característicos y que es mucho más frecuente que podamos ser capaces de detectar personas que comienzan con este trastorno y que por lo tanto podamos realizar un diagnóstico y tratamiento oportunos. ¿Lo podemos mencionar como una condición, un trastorno o una enfermedad? Es una enfermedad, está bien diferenciada, está muy bien distinguido cuáles son sus componentes, cómo se hace su diagnóstico, cuál es su tratamiento. Entonces, como tal, se conoce como una enfermedad. Pues ahí está el tema de la esclerosis múltiple, ya escuchamos la definición, pero la estadística. Aquí que nos diga el doctor Enrique, la estadística y Jalisco, ¿en qué lugar se encuentra en cuanto a casos de enfermedad de esclerosis múltiple, doctor? Muy bien, pues la estadística es difícil porque tenemos un sistema de salud muy diversificado, ¿no? Está Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, gente que no tiene acceso a estos servicios y que tienen que ir a su servicio estatal. Tratamos de hacer una recapitulación a principios de año, por ahí publicamos en el Hospital Civil esta investigación de los pacientes que han tocado en algún momento el sistema de salud hospitalario. O sea, si tú como persona te enfermas y vas a un hospital y te registras como esclerosis múltiple, esos datos los tenemos. Entonces, por estadística de contacto hospitalario son 18,000 personas, pero bien nos platicaba un poquito antes la experiencia de otras personas que no llegan a tocar un hospital, ¿no? Que se mantienen solo en consulta de forma intermitente. No sabemos cuántas de esas personas hay, además de esas 18,000 personas que han tocado un hospital. Jalisco tiene una prevalencia de más o menos 12 por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de que somos 7 millones, entonces estamos hablando alrededor de 700 a 1,000 personas con la enfermedad. Que esta enfermedad, ¿quién la trata? ¿Los neurólogos, los internistas? ¿Quién trata esta enfermedad de esclerosis múltiple? Bueno, el capitán del barco es el neurólogo, ¿no? Al final de cuentas. En este caso, pues tenemos estos dos neurólogos. Sí, al final de cuentas, uno tiene la capacidad y la enseñanza que nos dan va dirigida a tratar de identificar los síntomas de estas personas y tratarlas, evidentemente. Pero fuera de eso, y creo que también vale la pena decirlo, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Ya lo decía Fernando, las manifestaciones son muy diversas. Si tienes manifestaciones en la pierna y tienes algún problema para deambular, caminar,
necesitamos un rehabilitador. Si tienes manifestaciones oculares, necesitamos al oftalmólogo. Si tienes manifestaciones urinarias, necesitas al urólogo, necesitas al ginecólogo. ¿Sí? Entonces se vuelve muy, muy variado. Yo quisiera decir que como neurólogos nuestra parte es pues pilotear el caso del paciente de forma particular, pero necesitamos de los demás especialistas. Y cada caso es diferente. Ya nos contará la señora Lourdes, que ella es enfermera y que tiene un hijo con esclerosis múltiple. ¿Cómo empezó? ¿Qué edad tenía tu hijo, Lourdes? ¿Y cómo empezaste tú? Inclusive dices, como enfermera, pues pudiste observar mejor, porque conoces el cuerpo humano perfectamente bien. Sí, fíjate que Diego inicia a los 26 años en el tercer semestre de su carrera en nivel licenciatura y en el marco de los Juegos Panamericanos. Él llega con un entumecimiento en la pierna, un hormigueo, y asumimos que era por las actividades de estar de pie, aparte de que los jóvenes a esa edad cargan el tan tremendo mochilón, computadora y todo lo demás, y trae una postura ahí media no muy correcta. Supusimos que era por ahí. Yo al estar en el área hospitalaria, el pedir el apoyo para tomarle exámenes, la mamá muy previsora, cuando ven el primero, el compañero médico que me da el apoyo me dice, me sugiere recurrir al neurólogo. Algo vio, en ese momento yo no identificaba los famosos puntos negros. Pero me sugiere que no lo exponga tanto a radiaciones y que consulte al especialista, que en este caso es el neurólogo. Al tener el contacto con él, el primero fue un neurocirujano. Cuando él lo revisa me dice, no, Lulu, esto no es de cirugía, es clínico. Y sí, tuve la oportunidad ahí en el civil precisamente que nos dieran el diagnóstico y fue ese baldazo de agua fría porque me dicen, ¿qué tipo de esclerosis es? No sé. Hay tipos de esclerosis Sí, que claro. ya nos dirán los neurólogos, ¿verdad? ¿Cómo va a evolucionar? No sé. ¿Cómo va a reaccionar su hijo? No sé. Lo que sí le puedo decir es que busque si su muchacho tiene seguridad social, tramítela, búsquela, porque el tratamiento no es tan accesible, es caro, es a largo plazo, va a ser para toda la vida, va a ser su compañía. Y pues bueno, irnos adaptando conforme fue evolucionando. Él empezó con una pierna, en este momento él se maneja en silla de ruedas para sus actividades laborales y en casa con andador, pero ha sido de altibajos. Bien, no recorriste puerta por puerta ni fue un calvario llegar a la detección de lo que era esclerosis múltiple para tu hijo. Nos llevamos, se comentaba, alrededor de 2 años. 2 años. 2 años porque fue en el inter de las actividades de la escuela y que fue El ejercicio. El ejercicio y que de momento con el manejo que se le dio pasó. Pero luego ya no solo fue la pierna, luego ya fue el costado y luego empezó con problemas de vértigo, con problemas de equilibrio. Entonces pues ya ahí fue donde entre que las actividades de la escuela se daba la situación de buscar los contactos. Entre una cita y otra se llevó ese tiempo aproximadamente. Bien, gracias Lourdes, ya nos platicarás cómo tomaron la noticia, cómo iniciaron con los tratamientos y cómo él siguió su vida, cómo es vivir una vida pues aparentemente regular, para no decir normal, para poder salir adelante con tu hijo con esclerosis, ¿verdad? Pero le preguntamos al doctor Fernando, se focaliza en cuestión cerebro y en cuestión columna, ¿sí? Más bien médula espinal, pero... Médula espinal. Pero sí, y esto puede condicionar, como comentamos, si bien las características de la enfermedad suelen ser muy diversas, sí hay algunos síntomas que son muy característicos y que nos obligan a sospechar en la enfermedad y puedes hacer un abordaje para tratar de llegar al diagnóstico oportuno y tratar de prevenir complicaciones que pueden ocurrir a futuro. Entre estos síntomas, los más comunes son lo que llamamos neuritis óptica, que es una pérdida de visión de alguno de los dos ojos. Normalmente una persona empieza a ver borroso, tiene alteración en la percepción de los colores y le duele cuando mueve los ojos. Eso suele ocurrir solamente en un ojo y va empeorando en el curso de varios días, incluso a veces semanas, y si no hacemos nada, eventualmente mejoran. Ese es uno de los problemas de esta enfermedad, que en las etapas tempranas de la enfermedad puede ser que los síntomas remitan de manera espontánea después de días a semanas o a veces después de meses, y que esto pues motive a que el paciente decida no buscar atención médica o que si algún médico lo vio probablemente no sospecha de alguna enfermedad en particular porque los síntomas remiten. Por eso comentaba el doctor Enrique que pues la atención de este paciente con esclerosis tiene que ser pues, pues todos, exacto.
O sea, es el urólogo, el oftalmólogo, para que todos atiendan a esta persona. ¿Va a llegar a un no caminar? Es que eso depende muchísimo de Del cuándo cada se caso. diagnostique y cuándo se trate el paciente y de qué tipo de forma de la enfermedad tenga. Afortunadamente, yo al menos particularmente me siento muy contento porque cada vez vemos que los pacientes tienen desenlaces mucho más favorables, pero esto en gran parte creo que se debe a que cada vez tenemos una detección más temprana de la enfermedad y podemos hacer un tratamiento oportuno y que cada vez tenemos tratamientos más eficaces. Por lo tanto, actualmente el tema de la conciencia de la enfermedad, de saber cuáles son los síntomas, de reconocerlos tempranamente y de acudir a un médico apropiado para el caso, es algo que para mi punto de vista es primordial. Claro, y la esclerosis puede ser, doctor Enrique, a cualquier edad. O sea, en el caso, por ejemplo, de la señora Lourdes, fue a los 26 años, pero puede ser a cualquier edad. ¿Y qué tipo de esclerosis hay? Bueno, de la edad es predominantemente una enfermedad de gente joven, ¿no? Cuando uno ve los números en todo el mundo, no solo en el país, 8 o 9 de cada 10 personas van a empezar entre los 20 y los 40 años. Es una enfermedad de gente joven. Aunque, creo que Fernando también lo podrá decir, tenemos muchos casos de inicio más tardío, ¿no? En los 50, en los 60 años, que son más raros, pero en el grosso de la población es una enfermedad de gente joven. Y en cuanto a los tipos, también 8 de cada 10 personas van a tener una forma que se llama remitente recurrente. Ya nos platicaba Fernando que inicialmente tienes el síntoma, cualquiera que sea, brazo, pierna, ojo, y luego empiezas una etapa de empeoramiento, mejoría. En el transcurso de 10 a semanas. Esa forma se llama remitente recurrente, se caracteriza por esto que llamamos brotes, es decir, un síntoma que empeora, Fuerte. mejora. Como si toda la enfermedad se viniera en ese momento. Exactamente. Y con el transcurso de los años empezamos a dejar de mejorar, o sea, perdemos esa capacidad de compensar el daño que está ocasionando la enfermedad por el envejecimiento que provoca sobre el sistema nervioso. Yo se lo explico a mis pacientes, imagínatelo como un cable pelón, ¿no? Tienes un cable pelón, puede que si puedes medir el voltaje, prendas la luz y de repente 20 chispas, pero en general hace su función. Pero ¿qué pasa cuando ese cable tiene 15 años más? Ya, va a dar de sí hasta donde pudo dar. Ese es el objetivo de los tratamientos, prevenir estas recaídas. Hay otras formas, por ejemplo, hay una forma que se llama primaria progresiva, son pacientes que no tienen este fenómeno de empeoramiento, de brote. O sea, tan asintomático. Sino que empiezan de forma sintomática a empeorar, de forma progresiva sin detenerse, ¿no? Es una forma mucho más catastrófica, 2 de cada 10 personas. Y la última forma serían los pacientes que empiezan con forma remitente recurrente, ataque, mejoría, hasta que entra una forma que se llama secundaria progresiva, en el que ya la capacidad de mejorar se pierde completamente y empezamos a empeorar. Pero no es para todos los pacientes, porque habrá quien, o sí llegamos a eso. Esto es lo que ha cambiado con los años. Antes uno leía esclerosis múltiple, te metes a internet y ves una persona en silla de ruedas, ¿no? Si buscas esclerosis múltiple es lo primero que aparece y es como un concepto muy arraigado que tenemos porque los tratamientos son relativamente novedosos. Tenemos 20, 30 años de medicamentos cuando la enfermedad tiene 200, 300 años de haberse descrito. Entonces ves esta historia pero no ves esta. Claro. Esa forma secundaria progresiva de empeoramiento se presenta ya no en la mayoría de los pacientes y está muy asociada a qué tan buen tratamiento recibieron y qué tan temprano. De ahí la importancia de una buena detección. Y por eso queremos en el siguiente bloque ver los tratamientos y si hay una esperanza de que pues mejoren considerablemente porque ya se detectan a tiempo, como nos lo dice el doctor Fernando, y la experiencia de la señora Lourdes con su hijo con esclerosis múltiple. Vamos a un corte y regresamos. La esclerosis múltiple también un desafío para todo el sector salud y para las asociaciones en donde madres de familia o familias cuentan con una hija o hijo con esclerosis múltiple. Lourdes aquí nos va a comentar el caso de su hijo, platicándonos qué profesión tiene tu hijo, Lourdes. Él es ingeniero biomédico. Bien, él empezó a los 26 años. De los 26 años a los 38 que tiene ahora,
¿Cómo ha sido la vida de él? David se llama, ¿verdad? Diego Armando. Diego Armando. Diego Armando. ¿Cómo ha sido? Lo más equilibrado que hemos logrado llevarlo. Él, cuando inicia su diagnóstico, de primera intención, mi esposo le sugería que dejara de estudiar, porque de momento, cuando fueron la situación de los vértigos, el riesgo, el traslado, pues que no vas a poder. Y él, muy terquito, dijo, pues si así se arrastra, yo voy a terminar. Y literal así lo terminó, porque para finalizar la carrera, la limitación ya en cuanto al apoyo era con bastón y el agotamiento. Te comentaba que luego es común hablar de la enfermedad de las 1000 máscaras, porque yo te puedo ver a ti, puedes tener esclerosis múltiple y yo no te lo noto. Sin embargo, algunas, como dicen los doctores, en algunos casos se puede detonar. ¿Sí? Y en otros no, ahí está la esclerosis, pero no se ha detonado. Los síntomas, una gripe, tú dices, tiene gripa, tiene los ojos llorosos, exacto, está cansado, pero puede haber una persona con trastorno cognitivo y tú lo ves físicamente normal, pero cognitivamente tiene ausencias, se le olvidan las cosas, te cambia la conversación, es funcional, pero cognitivamente tiene sesgos. ¿Y cuántos hijos tienes tú, Lourdes? 4. ¿Y de esos 4 hijos solamente Diego? Solamente. Solamente Diego. ¿Es genético o es también multifactorial, doctor Enrique y doctor Fernando? Es una enfermedad de herencia compleja, así les decimos a este tipo de enfermedades. Poco común. De las raras. Digamos, cuando una persona pregunta si una enfermedad es heredable, nosotros entendemos que su percepción es que 1 de cada 2 de sus hijos la van a tener. Así es como creo que la gente lo concibe. Este tipo de enfermedades no son así. Las enfermedades de herencia compleja tienen muchos factores que interfieren. Si bien es cierto que la genética tiene un componente importante, no es el suficiente para que la enfermedad se detone. Se requieren algunos componentes ambientales para que esta enfermedad inicie. Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos ver en términos más prácticos, un hijo de un papá o mamá que tienen esclerosis múltiple tendrá un riesgo de unos 2 a 3 personas por cada 100 de tener la enfermedad. Entre hermanos, a lo mejor 3 de cada 5, 3 a 5 de cada 100. Entonces, si lo vemos de esa manera, sí tienen más riesgo que el resto de la población general que no tenga familiares con la enfermedad. Sin embargo, no es directamente una enfermedad hereditaria, sino más bien sí tiene una participación tanto de los genes como del ambiente. Probablemente la participación de virus, que a lo mejor nos comentará el doctor Enrique, y algunos otros factores. Hay factores reconocidos que aumentan la inflamación de nuestro organismo, por ejemplo, el tabaquismo o los niveles bajos de vitamina D. Y tienes que cuidar tu nutrición también, claro, para que no inflame, ya nos dirá Lourdes cómo le ha hecho. Así es, está bien reconocido que hay muchas cosas que pueden aumentar esta inflamación y esta reactividad de nuestras células de defensa y que pueden hacer un poquito más probable que se dispare la enfermedad o que si ya la tenemos, pueda tener un curso un poquito más tórpido. Entonces, claro que es importante tener un estilo de vida más saludable, no fumar, regular los niveles de vitamina D, entre otras cosas que pueden apoyar al tratamiento médico a que pues el curso de la enfermedad sea menos agresivo. Claro, entonces son 4 hijos y uno de ellos, Diego, es el que tiene esclerosis múltiple. Se detectó después de 2 años cuando veías tú los síntomas. ¿Cómo está ahora, Diego? Diego, que tendrá un EDSS de 6. A ver, descríbanlo. Es una escala que mide la discapacidad. Bien. Entonces, a mayor puntaje es más funcional, menos limitación. A menor puntaje es mayor la limitación. ¿Cambió su alimentación, Diego? Sí. ¿Cambió inclusive hasta pues sus traslados hasta de su casa? O sea, ¿cómo cambió la vida de Diego? Los ajustes en cuanto, ya lo mencionaba el doctor, en cuanto a los aspectos nutricionales, disminuir en la medida de lo posible azúcares, harinas, carnes rojas, el incremento de líquidos, más enfocado a carnes blancas, el consumo de vegetales, hoja verde, fruta, verdura, ser muy cuidadosos con el descanso y sueño, el aspecto emocional. En ellos son muy lábiles, ellos y la familia, porque nos implica a todos. Cuando hay una persona con esclerosis también le cambia la vida a la familia. Claro. ¿Cómo cambió la tuya? Mucho porque la línea es muy delgada, cuándo saber si en realidad es situación de la enfermedad y cuándo es un chantaje, porque se puede dar. Es decir, es que tú no puedes, es que te agotas, es que te cansas.
¿Y el rol de sus hermanos también cambió? En alguna medida, cuando él lo diagnostican, de los 4, una de ellas radicaba fuera, otro se fue a estudiar fuera, y a los años fue externar ese olvido, así lo sintieron ellos, un olvido hacia ellos, por enfocar nuestra atención a Diego, que en su momento pues era lo que estábamos diciendo la noticia, cómo lo íbamos a manejar. Entonces fueron duelos que se manejaron de forma individual hasta que lo llevamos a la mesa, lo platicamos y bueno, armamos una estrategia de cómo ser funcionales como familia. Claro, integrar a todos, y porque bueno, es una importante la discapacidad o la capacidad de esta persona con esclerosis, ¿verdad, doctor? Sí, eso bien lo mencionaba Lulú, ¿no? Es un impacto sobre la familia. Estamos hablando de una enfermedad de personas jóvenes. Y pongamos en el escenario, tienes 20 años, te diagnostican con esclerosis múltiple, empiezas con algún síntoma motor, sin nada personal, empiezas a usar bastón, por ejemplo, ya limitaste tu movimiento, pero además de eso necesitas valoraciones hospitalarias, necesitas atención médica, necesitas llevar ciertos tratamientos, necesitas cumplir con la burocracia para acceder a esos medicamentos, no hacer filas. Entonces, es un desgaste no solo personal, sino familiar. De hecho, hay una forma de hablar de eso que se llaman años perdidos por discapacidad. Para gente con esclerosis múltiple en México, perdemos alrededor de 40 años por cada persona. Es decir, cada persona, tenemos una expectativa de vida de 75 años, de esos 75 vives 40 con discapacidad por la enfermedad. Y esa discapacidad es una carga para la persona, para la familia y para la sociedad, ¿no? Claro. Si lo hablamos en grados médicos, o sea, la responsabilidad de la sociedad se vuelca en concentrarnos en esa persona, la responsabilidad de la familia se vuelca en concentrarnos en esa persona. Esa persona, uno de sus principales pivotes por los que va a medir va a ser la enfermedad, el cómo desempeñarse en su vida, ¿no? Cambian de trabajo, cambian condiciones laborales, están los síntomas silenciosos, la fatiga, el cansancio que los limita de hacer otras cosas que se vuelven placenteras, ¿no? O sea, es un impacto enorme que no solo se ve en el ámbito de la salud de decir, bueno, pues se le debilitó una pierna, o bueno, tiene un ojo que ve menos, sino qué es lo que nos está provocando a todos porque esa persona está enferma. Y además es un joven, o sea, si se detectan jóvenes, pues es un joven con lleno de energía, y que a esa edad pues hay bastantes, o una mujer, muchas actividades, ¿verdad? Sí. Y el impacto es fuerte. Definitivamente, 40 años por persona enferma. 40 años. Pero ya tenemos en el sector salud este desafío de detectarla a tiempo, ¿no, doctor? Detectarla a tiempo para una mejor calidad de vida. Porque no se puede curar, doctor Enrique. No, el tratamiento no tiene cura, lo mencionaba Fer, y creo que es parte importante. El tratamiento impacta, de hecho es la medida de mejor impacto que tenemos en estos 20 años desde que se desarrollaron en cómo ayudar a las personas. Entonces el tratamiento es pivote para que estas personas y sus familias puedan estar bien. Entonces hay tratamiento, el tratamiento ya lo pueden adquirir en el sector salud, y con eso puede tener una buena calidad de vida. Es correcto. Es muy importante pasar ese reto de la detección y el diagnóstico, porque después tenemos que pasar al proceso de utilizar tratamientos a los que llamamos modificadores de la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Digamos, este es el tratamiento de base. La intención del tratamiento modificador de la enfermedad, como su nombre lo indica, es modificar el curso natural de la historia de la enfermedad. Si nosotros no utilizamos ningún medicamento, sabemos que en una media de unos 6 a 10 años una persona va a presentar una forma secundariamente progresiva y probablemente va a requerir uso de bastón en promedio. Claro que esto puede variar entre cada persona. Sin embargo, cuando se hace uso de estos tratamientos modificadores de la enfermedad, el objetivo es que podamos estirar esa fase y que le podamos otorgar al paciente estabilidad, que no tenga brotes, que la discapacidad no aumente y que sean capaces de llevar a cabo su vida de la manera lo más normal posible, que puedan tener una vida familiar, laboral, personal, en todos los ámbitos, y esto lo permiten esos tratamientos modificadores de la enfermedad. Entonces es indispensable realizar un diagnóstico temprano, claro, y comenzar estos tratamientos de manera más temprana posible. También sobre la marcha es necesario muchas veces utilizar tratamientos sintomáticos, que es para lo que nos apoyamos de manera multidisciplinaria con otros especialistas. Sin embargo, el inicio o la base del tratamiento es esta categoría, que sí son accesibles y tenemos la mayoría de esos tratamientos en el sistema de salud. Bien, nos están pidiendo un corte, regresamos para preguntarle a Lourdes que si una persona, y también aquí los expertos con esclerosis múltiple, pues puede formar un hogar, ser profesionista, tener hijos, todo eso que los doctores nos comenten en el tercer bloque. Vamos a un corte.
Esclerosis múltiple es un reto y desafío para la sociedad de entenderlo. Es nuestra responsabilidad también entender los casos de esclerosis múltiple, las personas, muchas de ellas, la mayoría con un gran talento, pero las empresas también con una actividad laboral para incluirlos a estos jóvenes, hombres, mujeres con esclerosis múltiple. Le preguntamos a Lourdes cuál fue el reto para ella, estar tocando puertas también para una actividad laboral para Diego, que Diego empezó con esta enfermedad a los 26 años y él dijo, yo puedo y voy a seguir. Entonces, bueno, todos los desafíos que tuvieron ustedes que enfrentarse, Lourdes. Sí, después de varios intentos de solicitud de empleo y de no tener una respuesta, llega una convocatoria a la asociación por parte de una empresa, una propuesta de inclusión, y es ahí donde él empieza su actividad laboral. Tiene ya 4 años, con los apoyos de ir por él a casa, regresarlo a casa. ¿Por parte de la empresa? Sí. Oh, excelente eso, ¿verdad? Adaptándose a los horarios, que bueno, no hay atajos sin trabajo, dicen por ahí, y viviendo el desconocimiento de lo que es la enfermedad, porque el hecho de tener problemas con el asunto de su vejiga, de tener que ir frecuentemente al baño. Una vejiga hiperactiva, sí, que lo tendría que ser estar. De inicio fue estar en el ojo del huracán, o sea, no rindes porque sales tanto, descuidas tu trabajo. Y para él fue un reto el decir, bueno, un dispositivo que me ayude a controlar la orina, pero luego fue pues no lo adecuado dentro del área laboral, o el protector en la ropa, o el estarse limitando de no tomar agua, pero lo es importante que tome agua para que esté hidratado. Entonces ha sido un ir y venir en los ajustes, pero bien o mal él se mantiene y dice que mientras pueda no quiere dejar de trabajar. Entonces pues ahí va. Ahora les pregunto a los neurólogos que están aquí, ¿una persona con esclerosis puede hacer una vida en cuanto a tener una familia? ¿Puede tener hijos? ¿Podría ser uno de los hijos, si son 2 o 3, que tenga también esclerosis múltiple? A ver, adelante, doctor Enrique. Pues bueno, de la parte familiar yo creo que no hay ninguna limitación, particularmente en mujeres, ¿no? Porque también es un concepto que está muy arraigado en la comunidad médica. Si tienes esclerosis múltiple y eres mujer, no te embaraces. De hecho, hay estudios que comprueban lo contrario, ¿no? Que el embarazarse mejora el pronóstico a mediano y largo plazo por los efectos hormonales que llegan a tener, ¿no? De manera que yo no vería ninguna contraindicación. Hay algunos tratamientos que requieren una parte de, bueno, suspéndelo meses antes, deja de tomártelo, tómate esto en este lugar. Esa es la parte clínica que nos corresponde a nosotros, pero no veré ninguna limitación. Respecto a la parte familiar, el riesgo, ya lo comentaba Fernando, es muy bajito. 3 en cada 100, 1 en cada 60 más o menos, si ponemos números, de que alguien que tu persona con esclerosis múltiple se le heredes a uno de tus hijos es bajísimo, ¿no? Yo no creo que sea una limitante verdadera para decirle a las personas, tú, paciente, no, ya despídete de la familia, no hay una indicación médica para que les podamos decir eso. Y aquí pues el reto, doctor Fernando, es atenderlo, estabilizarlo y ver qué puede, como el caso de Diego, que es un profesionista, que benditas empresas, la verdad, que incluyen en la actividad laboral a personas con alguna condición, ¿verdad? Con alguna discapacidad, como el caso de Diego. Claro, nosotros tenemos que tener un manejo o guiar el manejo multidisciplinario, como decía el doctor Enrique, y muchas veces esto también significa atender a cómo funciona la cognición de este individuo, cómo funciona su ánimo, cómo está durmiendo, cuántas veces va al baño. El estado de ánimo también es importante. Una persona con esclerosis, claro, cambia mucho el estado de ánimo. Es frecuente que haya más casos de ansiedad y de depresión, de trastornos depresivos en este grupo de personas que viven con esclerosis múltiple. Entonces es muy importante tamizarlo y tratarlo de manera apropiada. ¿Nos podemos confundir ustedes como médicos y expertos en hacer un diagnóstico oportuno? Claro, el problema de esta enfermedad es que los síntomas pueden ser sumamente diversos y, como comentaba Lourdes, es frecuente que a veces algunos síntomas pasen desapercibidos. Yo he tenido varios pacientes que han pasado por 8 o 10 médicos y que han tardado hasta 10 años en ser diagnosticados, porque algunos de los síntomas son insidiosos y frecuentemente remiten solitos. Entonces el paciente se siente confiado, el médico se siente confiado, y esto permite que el tiempo hacia el diagnóstico y hacia el tratamiento se alarguen. Entonces el conocer apropiadamente los síntomas más comunes de presentación y el tener esa alta sospecha clínica para buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta que lo encontremos y lo tratemos es muy importante. A mí me gustaría que comenten los síntomas, aunque no son todos similares en cada paciente, que cada paciente se tiene en lo particular. Díganme los
los síntomas. Los síntomas porque de seguro algunas personas que nos están viendo dicen, oye, ¿y si es esto? Entonces podemos abrirle esa esperanza de detectarlo a tiempo. Los síntomas, y lo completa usted también, doctor Fernando. Bueno, si los pusiéramos por frecuencia, cada persona es muy diferente, ¿no? Mencionábamos la cognición, el ánimo, pero si los ponemos por frecuencia, el más común es la neuritis óptica, la pérdida de la visión progresiva. De repente empiezas a no ver. No ver, exactamente. Colores también. Pierdes colores, casi siempre es rojo, eso es muy una curiosidad, vaya, pero empiezas a dejar de ver, que puede llegar hasta ceguera, ¿no? Lo que caracteriza esta enfermedad es su evolución relativamente rápida. Cuando un síntoma empieza, va a avanzar en días o semanas. O sea, no es una enfermedad que los primeros síntomas tarden años, días a semanas. Pérdida de visión. En segundo lugar, el más común son síntomas motores, pérdida de fuerza, que puede ser en cualquier parte, ¿no? Pérdida de fuerza de la pierna, pérdida de fuerza del brazo. Pero que lo podemos confundir, como decía la señora Lourdes, decir, está cansado, está creciendo, es la edad. Entonces, ahí nos va a decir ya lo importante que fue también para ella estudios médicos. Sí, exactamente, ¿no? Siempre pasa, me lastimé, ¿no? Es porque Sí, me caminé mal. Después vienen los síntomas sensitivos, que son o siento menos alguna parte o siento diferente, ¿no? Hormigueos, calambres, choques eléctricos, alguna parte más caliente cuando estás en una temperatura fría, y luego los síntomas de coordinación. Empezamos a descoordinar, se llaman ataxia. ¿Al hablar o tú puede ser de cualquier motrizmente? parte. Casi siempre son o del habla, o sea, empiezas a hablar como si estuvieses borracho, o de las extremidades donde lo notas mucho, ¿no? Ya no puedo tomar la pluma, ya no puedo escribir bien, ya se me va la llave. Ya no hay fuerza en tus manos. Bien, ¿son parte de los síntomas también? ¿Más? Esos son los síntomas más comunes, los que comenta el doctor Enrique. Sin embargo, hay algunos síntomas que también pueden presentarse, como comentamos, los trastornos cognitivos, los trastornos de ánimo, son cosas que también pueden ocurrir. Una de las cosas que yo creo que suele ser muy útil para sospechar el diagnóstico es, además de presentar entumecimiento, que se combine con otros síntomas. Por ejemplo, las lesiones en la médula espinal frecuentemente van a ocasionar trastornos urinarios. Tengo que ir muy seguido al baño, se me sale un chorrito sin querer, voy muchas veces en la noche, o voy y no puedo hacer. Además de que se me entumieron las piernas, o se me entumió la pierna izquierda, o estoy arrastrando un poco la pierna después de caminar algunas cuadras. ¿Y qué porcentaje, doctor, si la mayoría es en jóvenes, qué porcentaje en estos jóvenes que nos hablaban nuevamente de la edad de 20 a 40? Y si también se presentan, o no sé si sea un porcentaje mínimo, de 40 en adelante. Más o menos, un estimado es más o menos el 80% de las personas inician entre los 20 y los 40. Entre los 20 y los 40. Sin embargo, se puede presentar antes y se puede presentar después. Para tener una idea, por ejemplo, después de los 60 años, nada más el 0.5 al 1% de los pacientes empiezan. Y de la misma manera, también hay pacientes incluso de menos de 10 años que empiezan con la enfermedad. Yo les preguntaría, como les pregunto en cada mesa que estamos aquí de debate, cuando hablamos de enfermedades poco comunes, cuando hablamos de un Alzheimer, les pregunto, ¿se puede resetear el sistema inmune? Sí, sí se puede. Es una pregunta compleja, pero hay algunos tratamientos modificadores de la enfermedad que tienen la capacidad de destruir un grupo de células para obligar al sistema inmune a reiniciarse, diciéndolo de esa manera, e incluso hay algunos de estos pacientes que son candidatos a un trasplante de células madre hematopoyético en el que pues se le retiran sus células, se crecen en un medio de cultivo y se le pone quimioterapia para limpiar sus células, digamos matar las células malas y luego eso reiniciarlo. ¿A cualquier edad puede hacerse? Sí, pero de preferencia debe hacerse en etapas tempranas de la enfermedad y solamente en ciertos candidatos, en pacientes que tienen formas agresivas y que no responden bien a otros tratamientos. Porque imagínate, tu sistema inmune, que es el que te defiende, ahora es el que te ataca, es tu enemigo. Sí. Así es. ¿Verdad? Por eso siempre les he dicho, bueno, si ahora se podría resetear ahora los avances en la medicina y el reto de la medicina de inteligencia artificial que podría detectar o dar una esperanza, ¿no, doctor? O sea, quizá decir, pues no todo está tan malo porque nos estamos ocupando, como lo está haciendo Lourdes, con su hijo con esclerosis. ¿Qué porcentaje ya llega un profesional como lo hizo Diego y que está trabajando pues en una empresa, ¿verdad? Pues muy interesante esto, Lourdes. Entonces ha sido un reto para tu familia el caso de Diego. Diego es un chico feliz ahora, ¿no? Porque haces las paces con tu enfermedad, ¿no? Porque, ¿qué más, no? Pues creo que es cuestión de percepción. No podría contestar por él, ¿verdad? Sí. Él actualmente no tiene una vida en pareja. Su personalidad es muy particular, no es muy sociable y sí ha cursado con esos altibajos de sus estados emocionales. Lourdes, ¿es costoso? Y también que completen aquí esta respuesta
a esta pregunta a los doctores. ¿Es costoso una persona que tiene esclerosis múltiple? Sí. Creo que para quien intente pagarlo de su bolsillo sí resultaría costoso. Porque necesitas terapias, porque necesitas oftalmólogo, porque necesitas urólogo. Así es, O sea, y aparte de que en ocasiones el hecho de cambiar tu ritmo de vida te implica tener un poquito más de cuidado e invertir un poquito más de lo que cotidianamente logras o buscas equilibrar tu consumo, tu gasto de casa, ¿verdad? Entonces, al ser un poco más explícito en lo que hay que cuidar, pues sí. Bien, ahora en Jalisco hay tratamientos muy focalizados en lo que es la esclerosis múltiple. Vamos a un corte y bueno, que los expertos nos comenten sobre estos tratamientos y si hay también este desafío de buscar nuevos tratamientos y a nivel internacional y hay otros tratamientos que puedan mejorar, independientemente del trasplante de células que nos comentaba aquí el doctor Fernando. Vamos a un corte y regresamos. Esclerosis múltiple, un desafío para la sociedad para ser incluyentes, comprensivos, ser empáticos también y también un desafío para el sector salud. Estamos ya en el bloque de conclusiones. Lourdes, una madre que tiene un hijo con esclerosis múltiple. Lourdes, ¿qué mensaje le das a la población? ¿Qué consejo les das a los padres de familia que nos están viendo y a jóvenes, porque pues, la enfermedad es más en jóvenes que tienen esclerosis múltiple? ¿Cómo concluyes? Que el vivir esta condición definitivamente da una oportunidad de vida, de aplicar la resiliencia, de adaptarte, de entender que va a ser tu compañera para toda la vida, que hay opciones, que es importante el diagnóstico temprano, la comunicación, el aprender a tocar puertas, el no tener miedo de decir yo no requiero del psicólogo, que es una negación decir no lo ocupo, que el manejo es multidisciplinario y que definitivamente la terapia física es primordial, sobre todo ya cuando esto lleva a limitaciones psicomotrices. Entonces es importante no dejarlo de lado, llevarlo de rutina, un buen descanso, una buena nutrición, el tratamiento adecuado y su terapia física, el apoyo psicológico para tener una mejor calidad de vida. Y que hay asociaciones como en las que tú estás, que ayudan, que escuchan y que te pueden orientar. Imagínate, tú como enfermera cuando recibiste la noticia, imagínate un padre de familia que ni siquiera tiene noción de eso y que se sienten perdidos. Así es, y que si bien dicen tienen 30 años con el tratamiento, la asociación ya lleva alrededor de 26 años en funciones, que ha ido de menos a más, que las alianzas que ha establecido con el área educativa para contar el recurso humano que brinde las terapias físicas y las áreas de nutrición, psicología para dar ese abordaje integral y que es una opción. Pretendemos ser un referente en la zona occidente. Tengo entendido que es la única asociación que cuenta las instalaciones que hay en la Asociación de Esclerosis Múltiple, en el Vigía, y que es de puertas abiertas para quien ¿Tienes requiera. algún teléfono? Así es. ¿Cómo se llama la asociación Esclerosis Múltiple? Es la Asociación de Esclerosis Múltiple de Jalisco AC, está ubicado en la calle Boulevard del Espuelo 82, Colonia El Vigía, y el número de contacto es el 33 36 17 7587. Ahí está. Y gracias por esta solidaridad y apoyo a todas las madres de familia, a los padres que nos están escuchando. De puertas abiertas. Muchas gracias. ¿Cómo concluye, doctor Fernando? Me gustaría dar 3 mensajes que creo que son importantes. Número 1, si uno tiene un síntoma de los que describimos ahora, es muy importante que busquen atención médica, que se intente llegar a este diagnóstico para que se diagnostique y se inicie tempranamente un tratamiento. Ese es un mensaje muy importante. Segundo lugar, para los pacientes que han sido recientemente diagnosticados o que tienen poco tiempo con la enfermedad, me gustaría decirles que tomen en cuenta que esta enfermedad ya no es como era antes. Si ustedes ponen esclerosis múltiple en Google, probablemente van a ver muchas personas con discapacidad. Lo que están viendo es el pasado de la esclerosis múltiple, no el futuro. Eso es algo que a mí me gusta que mis pacientes tengan mucho en consideración y que la visión actual es diferente. Y tercero, para personas que ya cursan con discapacidad o con síntomas, es muy importante que sepan que siempre hay algo que podemos hacer. Siempre podemos ayudarle a mejorar sus síntomas, a mejorar su calidad de vida, a mejorar su ánimo, a mejorar su estado físico, etcétera. Siempre hay algo que hacer. Entonces
no hay que perder la esperanza y pues el mensaje es que nos unamos para combatir a la esclerosis múltiple. Y que hay tratamiento también. Claro, hay muchos tratamientos actualmente disponibles que tienen muy buena eficacia si se usan a tiempo. Pues eso es importante, sobre todo el reto de ver el cómo yo en mi condición podría hacer este tratamiento, porque cada uno es diferente, pero sí que se busque ayuda, sobre todo la psicología, porque también es un golpe muy fuerte, como dice Lourdes, y más a personas que dicen, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué es esclerosis múltiple? No sé si en Estados Unidos o a nivel internacional sea una discapacidad para un trabajador. No sé aquí en México o en Jalisco cómo es. Mire, es que eso depende muchísimo del curso del paciente, ¿no? Sí. Sí me ha tocado que algunas personas tienen la De por concepción vida, de que esclerosis múltiple es sinónimo de discapacidad y no es Y no así. es así. No es así. La mayoría de las personas que viven con esclerosis múltiple pueden hacer una vida normal, pueden trabajar, pueden desempeñar sus actividades. Entonces, esclerosis múltiple no es sinónimo de discapacidad. Sin embargo, sí debe de diagnosticarse y tratarse tempranamente para evitar que llegue a ese punto. Bien, pues ahí está y gracias por la esperanza, doctor Fernando, Gracias. que da muchos pacientes que nos están viendo. ¿Cómo concluye, doctor Enrique? Pues creo que también parte de lo que, reitero lo que dice Fernando, ¿no? El panorama actual es muy diferente a como era hace 10, incluso hace 5 años. Hay muchos tratamientos actualmente, en México tenemos 19, el 24 en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos casi todos, vienen 5 tratamientos más, o sea, es un área que se está avanzando y que hay buena disponibilidad para los tratamientos en México. Yo creo que como pacientes el mensaje importante es, nadie quiere estar enfermo cuando tienes 20 o 30 años, nadie quiere tener una enfermedad que no se cure y que vas a arrastrar esos 20 o 30 años, entonces está bien sentirse triste, está bien buscar ayuda de salud mental. Eso es un tabú en la población mexicana, ¿no? Los mandas con el psicólogo, los mandas con el psiquiatra, los mandas a tanatología para hablar ese tipo de cosas y la mayoría de la gente no quiere y está mal, es parte de tu calidad de vida. Y por otro lado, lo que comentábamos de la actividad física, que también uno pensaría, bueno, el doctor me dice que la pastilla es mágica, pero no. O sea, tienes que hacer cambios a tu estilo de vida, cambiar las dietas, cambiar la actividad física que vas a realizar para también mejorar el pronóstico de la enfermedad. Claro, la actividad física y lo que es el estilo de vida, independientemente con este caso de esclerosis, yo creo que todos los jaliscienses y mexicanos deberíamos de hacerlo. Porque, bueno, vemos que una diabetes, una obesidad, el estar en el sedentarismo, los golpes tan fuertes que nos dejó la pandemia, pues detonan en muchas otras cosas, ¿verdad? Como personas con hipertensión, entonces seguimos en los primeros lugares también de obesidad. Yo creo que aquí también, doctor, coincido con ustedes de conocer la enfermedad. Conocer la enfermedad y el ver el que sí, el que no y seguir adelante, ¿no, doctor Enrique? Los tratamientos, entonces, hay en el sector salud, hay especialistas en el sector salud para atender a la gran cantidad también de personas, pues, digo, neurólogos enfocados en esclerosis múltiple. Sí, definitivamente. También tenemos muchos neurólogos, digo, cada vez somos más neurólogos en Jalisco. Creo que el recurso humano está, a veces faltan los recursos materiales, el tiempo, pero la parte importante que es acercarte a un centro de salud, eso es pivotal, ¿no? Acercarte a recibir la atención médica de forma temprana. Y aquí pues el llamado también, el caso de Lourdes sí tuvo el apoyo de su esposo, de toda la familia, pero hay quienes no lo tienen y abandonan y se queda la jefa de familia a cargo de esos hijos y sacarlos adelante, hacer pues ese examen de conciencia, ¿verdad? Y que también pues abrace a estos pacientes, el sector salud, y si comentan aquí los expertos que hace 10 años cambió y evolucionó, tenemos la esperanza que con los próximos años, con la inteligencia artificial enfocada en los avances en medicina y con estudios que se están realizando, pues haya una esperanza todavía más completa para estos pacientes, doctor. Definitivamente. Creo que México no se está quedando tan atrás, al menos en esta enfermedad. Reconozco que no tenemos una condición ideal, pero creo que para esclerosis múltiple estamos haciendo lo que se debe, estamos luchando por hacer lo que se debe, tanto la sociedad civil, fundaciones, como los médicos, ¿no? Que somos el soldadito de este sistema. Sí, los diagnósticos, volvemos a decir, el diagnóstico oportuno por parte también de los médicos, ojalá de veras ese compromiso y responsabilidad, ¿verdad, Lourdes, de los doctores, de decir, a ver, no, esto, porque cuántos dicen, oye, pero llevo 5 médicos y no me dan un diagnóstico y ya evolucionó la enfermedad, no se detectó a tiempo, como dice el doctor Fernando, que eso es lo ideal para en el caso tuyo, que tardaste 2 años, ¿verdad? Sí, porque fue primero el tener el darse de alta y luego ya lo mencionó el doctor, el trámite burocrático, ¿verdad? El médico de primer contacto y luego que te manden al especialista y luego ya el especialista iniciar los tratamientos. Diego inició con acetato de glatiramel,
ahorita maneja el rituximab y pues bueno, en la medida de que las agendas y la cantidad de pacientes lo permite, pues ahí va. Algo importante es que de seguro Diego lo está viendo, hay que decirle, Diego, pues qué bendición tus padres que te sacaron adelante, pero también la actitud, es muy importante la actitud. Sí, definitivamente, ellos son los principales actores y los demás entramos en el reparto. Me están comentando que si nos puedes dar nuevamente el domicilio, claro, donde está sí. esta asociación de esclerosis múltiple, que los escuchan, les dicen el camino, que no se pierdan, porque el momento, le decía, de la noticia, pues es muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Una vez que medio se identifica y se empieza a digerir de a poco, cómo es el panorama, que afortunadamente las noticias que nos dan aquí la parte médica, sí, claro, es de que hay opciones, de que están protocolizados los tratamientos y que bueno, hay esperanza. Mientras se tenga vida, hay esperanza. ¿Los ¿verdad? estados de ánimo nos pueden detonar una crisis? Sí. En la enfermedad, o el estrés puede detonar en una crisis de la enfermedad y decir tranquilo, o el estado de ánimo. Tan puede ser la depresión, o tan puede ser una alegría inmensa. También eso, los polos del aspecto emocional puede incrementar los síntomas. Pues nuevamente... Bien, hacemos la invitación a todos los televidentes, nos ponemos a sus órdenes en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Jalisco, estamos ubicados en Boulevard de la Espuela 82, Colonia El Vigía en Zapopan, como mejor referencia a 2 cuadras del Mercado del Mar, y el número de contacto es 3336-177587. Se comunican, se les programa una cita de valoración e iniciamos a trabajar. Y llegas tú, oigan, vengo a recibir pláticas, porque ya ustedes se hacen unos expertos, hasta con los médicos, ¿verdad? O sea, ustedes ya traen toda la información de esclerosis. Tenemos la información inicial, con el equipo multidisciplinario, la coordinadora de fisioterapia, el médico que tenemos de fijo, que son pasantes, cabe aclarar que son pasantes de servicio social, se hace la valoración inicial. Los que no tienen seguridad social, sí. Hospitales Civiles nos dan ese apoyo, se refieren a los pacientes para que tengan lo que es el abordaje médico y con nosotros se lleva a cabo la rehabilitación. Pues muchísimas gracias, la verdad fue una información muy importante de conocer la enfermedad. No conocíamos mucho de la esclerosis múltiple y ahora sí más bien es ya a ocuparnos cuando se presenta algún caso en la familia. Así que muchísimas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos toda esta información. También, doctor Fernando, muchas gracias. Con gusto. Y gracias por ese mensaje de esperanza. Señora Lourdes, muchas gracias de decir que sí se puede y salir adelante. Y bien por ustedes como médicos investigadores que se sigan haciendo estudios, el sector salud que también cobija estos pacientes como una enfermedad que está evolucionando en el sentido de mejoras de tratamientos. Así que gracias a usted y de seguro que sí sirvió bastante el conocer ahora más de la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias. Vámonos ya y feliz domingo.